Habemos eterna para fiscal Mauricio después de muchísima espera. Entonces, si a usted le parece, jugamos a la futurología y usted me dice quién considera que va a resultar elegido. Por supuesto, me dice también qué tal le parece la terna, porque ya hay opositores que están diciendo que esta es una terna de bolsillo del Centro Democrático. Uy. Pero si no le parece, no jugamos a la futurología, sino que aterrizamos la cosa. Y entonces usted me dice si este proceso va a salir adelante o no, porque hay que tener en cuenta que la Corte Suprema no está conformada en pleno. ¿Vamos a tener fiscal o no? Paula, me parece muy interesante esa división que usted hace entre la futurología y la praxis. Y dentro de la praxis, que es con el llamado que usted nos hace a bajar a la tierra y ver si esta cosa va a funcionar o no, me parece excesivamente optimista la posición del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes lo oyeron. Bueno, los vamos a oír el 5 de diciembre, es decir, el día jueves, vamos a oír a los 3 candidatos. De esos 3 candidatos vamos a terminar discutiendo y qué sé yo, y esperamos en una sesión extraordinaria que aparentemente podría ser el 10 de diciembre, según tengo aquí en mis notas, podría ser el 10 de diciembre, ahí se elegiría el fiscal general de la Nación, cargo que está vacante desde mayo de este año. Es decir, no solamente en este tiempo no ha habido fiscal en propiedad, sino encargado, sino que uno también se pregunta, bueno, el gobierno que se quedó quieto junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ahora en un momento crítico termina lanzando la terna. ¿Por qué el momento crítico? ¿Y por qué es optimista la posición del presidente de la Corte Suprema de Justicia? Paula lo decía, en este momento hay 16 magistrados de 23 que conforman la Corte Suprema de Justicia. ¿Y eso qué importa? Que el quórum para decidir sobre cualquier materia, incluido el fiscal, pero también para decidir cómo se llenan las vacantes, las 7 vacantes que están por allí rondando, es de 16. Es decir, se necesita que los 16 estén de acuerdo en un nombre, en una selección, en un candidato. Y hasta el presente no ha sido posible que los 16 hayan estado de acuerdo en quiénes van a ser sus nuevos compañeros. Ustedes dirán, bueno, pues 16 de 23 es que también se echaron a las petacas y no optaron por escoger quiénes son los 7 que faltan dentro de la Corte Suprema de Justicia. Pues hombre, sí, han hecho votaciones y no se ponen de acuerdo y lanzan aquí y no hay suficiente mayoría y lanzan aquí y no hay quórum y terminan aquí y no habiendo un consenso para terminar eligiéndolo. En ese juego, digo juego sin ánimo de ser peyorativo, en esa lógica en que hasta el presente no se han podido poner ni siquiera de acuerdo para seleccionar a sus propios compañeros que están haciendo falta en este momento y dejando unas vacantes en la Corte Suprema, ¿cómo pretende uno que de repente en 8 días y oyéndolos una sola vez vayan a elegir fiscal? Hay 2 posibilidades. Una, que se siga presentando esta lógica en que no se ponen de acuerdo y uno mueve para acá y el otro para allá y esto se vaya a ir para el año entrante. O 2, que el gobierno haya movido o esté moviendo de manera legítima, no quiero decir que de manera ilegítima, sus cartas y sus hilos para tratar de alinear a todos los magistrados para seleccionar uno. En ese caso, seguramente, poniéndole atención a lo que está diciendo Paula de ser futurología, seguramente el doctor Francisco Barbosa es el más opcionado, si es que el gobierno tiene alguna capacidad de control sobre lo que va a ser la decisión de la Corte Suprema. Es definitivamente el candidato más cercano al presidente, es el candidato académicamente, sin demeritar ni al doctor Camilo Gómez, ni mucho menos a la doctora González, de ninguna manera los voy a demeritar, pero es el candidato académicamente más sólido, es el candidato de la entraña del presidente, pongámoslo en esos términos. Y de esa manera sería el que terminaría siendo elegido. A mí me parece muy difícil que una corte que está al punto de quedarse en inanición, ¿qué quiero decir con esa figura literaria? Sencillamente que si se le llega a salir uno de los miembros, cosa que va a suceder en marzo del año entrante, se queda sin quórum, sin capacidad de voto. Y en ese caso entraríamos en un dilema, en una especie de limbo jurídico donde no se sabe qué hacer para que queden nuevamente la cantidad de votos. En esa situación tan precaria, me parece dificilísimo que la Corte termine eligiendo un fiscal de aquí a la próxima semana o de aquí a 10 días. Ahora bien, si en 11 días estamos dando la noticia de que eligieron un fiscal, eso lo que querría decir es que el margen de maniobra del gobierno es mucho más fuerte del que muchos observadores pensamos.